Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, para ser más preciso. Hoy vamos a empezar la tercera clase del seminario de metodología de la investigación. Esta tercera clase continúa, obviamente, la línea de lo que trabajábamos la semana pasada y está dividida en dos como subsecciones, como les comentaba también en la página de Moodle. Esta es la primera y abajo les voy a dejar el link de la otra clase. Bueno, la semana pasada habíamos dejado y por lo menos hasta cuando grabé la clase habían 4 aportes de compañeras de curso en las cuales nos planteamos la necesidad de empezar a definir la idea de investigación. Que la idea no es necesariamente el tema, sino es un primer acercamiento a esto, es un proceso donde uno tiene una cuestión más general, tal vez más amorfa en algún sentido, o de grandes trazos, grandes orientaciones, y a partir de un trabajo y una reflexión más sistemática las va definiendo con más exactitud. En esta selección de la idea, les proponíamos un ejercicio que tenía estos 4 elementos que poníamos acá, y les decía que pensáramos, por lo menos, a la luz de estos 4 elementos, las perspectivas de las relaciones institucionales, que fueran innovadores, que fueran factibles, y sobre todo, que les importara el tema, que les gustara el tema. Que algo que les decíamos que era muy importante y que yo estoy satisfecho por lo menos en los aportes que hemos visto en el foro, que realmente son temas que vemos que han pensado en temas que les interesen: la responsabilidad social, las redes sociales, las plataformas, ¿sí? Todos recursos que vemos que a ustedes les atraen, del sector privado, del sector público. Entonces, eso es desde ya muy importante. Y les proponíamos pensar un ejercicio ya más sistemático. Yo ya me anoté en un papelito una serie de ideas que me resultan atractivas, que me resultan relevantes, ustedes se las anotaron, y ahora lo que tienen que hacer es, bueno, ¿cómo decido entre una u otra idea? Hay una compañera me planteaba que se barajaba entre 2 alternativas. Bueno, ¿cómo hago para discernir, para elegir, para seleccionar con cuál idea me quedo y cuál tal vez no la utilizo o la utilizo secundariamente? Entonces yo les propongo acá, yo ahí planteo una idea, bueno, está bastante acotada, pero digamos que es una idea, que es comparar la estrategia de vinculación interinstitucional de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa INVAP Sociedad del Estado. Este es un tema interesante. La Comisión Nacional de Energía Atómica es una institución científica y tecnológica vinculada al sector nuclear, que desarrolla actividades de investigación vinculada, bueno, a las aplicaciones energéticas, a las productivas, a la medicina nuclear, como por ejemplo nosotros acá en Mendoza tenemos FUESMEN. Y la empresa INVAP es una empresa que, para los que no la conozcan, les súper recomiendo que la busquen, investiguen un poco. Es una empresa estatal, rionegrina, en la cual participa la Comisión Nacional de Energía Atómica, participa también el gobierno de la provincia de Río Negro, y es la empresa que ha vendido hace poco a Holanda un reactor nuclear. También ha participado en la construcción de los satélites que la Argentina ha puesto en órbita, radares, drones, bueno, y un montón de tecnología realmente de frontera, muy, muy importante, y que es una empresa del Estado argentino que compite contra las grandes empresas del mundo en estos rubros, como pueden ser, por ejemplo, General Electric, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es, a partir de esta idea que tenemos, la pasamos por estos filtros. Entonces, vemos, por ejemplo,
esta idea se puede abordar desde la perspectiva de relaciones institucionales. Y sí, porque yo lo que voy a ver es cómo se vincula. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos institucionales de vinculación entre estas dos organizaciones? Bueno, el primero es que la Comisión Nacional de Energía Atómica participa en las acciones de la empresa. Entonces, sí, sí puede ser abordada desde la perspectiva de las relaciones institucionales. ¿Es un tema innovador? Bueno, es un tema innovador porque todavía nadie lo ha estudiado en profundidad. Hay algunos estudios, hay algunos antecedentes, pero claramente es un tema innovador que además puede echar luces sobre las relaciones entre empresas y Estado eh, en la Argentina. Entonces sí, sin lugar a dudas es un tema innovador. El criterio innovador no significa que hay que hacer algo que absolutamente nadie haya hecho ni abordado, sino que para el ámbito de trabajo y para el espacio de investigación que yo voy a desarrollar, sea interesante. Eh, no abordar algo que está súper trillado en una organización que ya. Entonces, el caso es factible. Esta factibilidad tiene que ver con que yo pueda acceder a la información, que tenga acceso a la información, que tenga acceso a los recursos necesarios como para estudiar la temática. Si yo, por ejemplo, no sé, quisiera estudiar el proceso de construcción de la vacuna para el coronavirus en China, y seguramente yo no es factible estudiarlo porque no me va a ser factible acceder a la información de primera mano. Estoy poniendo un ejemplo así medio aleatorio, realmente no sé si la información está accesible o no, pero para que se hagan una idea de qué implica esa factibilidad. Y por último, el interés personal, que es lo que le decía, que esta es la variable más importante, que me interesa. Por ejemplo, a mí el tema me interesa, porque estos son los temas que yo estudio, pero tal vez a ustedes no les interesa, entonces, bueno, ahí no va a haber cumplido el requisito de interés personal. Entonces, bueno, ver de priorizar, de tener hacer un checklist de cada uno de los temas. ¿Qué puede pasar? Bueno, que vuelvan a estar en una encrucijada donde los dos temas entre los cuales están decidiendo si trabajar o no, cumplan los cuatro criterios. Bueno, hay una recomendación de salida, es pónganle graduación, o sea, le ponen de 1 a 3. Si lo cumple muy bien, si solo lo cumple parcialmente, entonces ponen 1, 2 o 3. Después hacen la suma y el que saque el número más alto es con el tema que se quieren y que se pueden quedar. ¿Sí? Una vez que hicimos, que nosotros ya tenemos nuestra idea proyecto, ya tenemos esa, que decíamos, una formulación amorfa, tal vez no muy precisa, pero un primer acercamiento de qué es lo que yo voy a trabajar a lo largo de mi tesis, que sería esta idea proyecto, empiezo a profundizar, a reflexionar, a pulir esta piedra en bruto que es mi tema, mi idea, perdón. Entonces lo empiezo a convertir en mi tema, que es el título, el tema acotado, que es mi subtítulo. ¿Y cómo se realiza esta tarea? Acá vale hacer una nota al pie que no está en la presentación y que es importante que ustedes, si están tomando apuntes, se lo anoten o se escriban el recordatorio porque es relevante acerca de que acá una recomendación de estilo sería la siguiente. En el caso que ustedes vayan a hacer temas de intervención, ya vamos a ver, ya les voy a terminar de cerrar la explicación en la próxima diapositiva, pero que ustedes van a hacer temas de intervención, la recomendación es formular solo un título. Si ustedes van a hacer temas más de investigación, la recomendación es formular título y subtítulo. Entonces, los que van a hacer proyectos para reformular una organización existente o crear una organización nueva, les recomendamos que hagan títulos solamente. Si ustedes lo que van a investigar, por ejemplo,
el desarrollo de la responsabilidad social en Argentina en los últimos 10 años, que es un tema netamente de investigación, les recomendamos que hagan título y subtítulo, ¿sí? ¿Y cómo formulamos este título? Bueno, el título se compone al menos de estos 3 elementos. O sea, no es que solamente deba tener estos 3, pero si tiene estos 3 seguramente va a estar bien redactado. Que es una propuesta de abordaje, que esté acotado en el tiempo y que esté acotado geográfica o institucionalmente. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Bueno, la propuesta de abordaje lo que implica es que yo especifique cuál es el camino, cuál es la estrategia que me voy a dar para abordar el tema en cuestión. Entonces, por ejemplo, diseñar un plan de relaciones institucionales. Bueno, el desarrollo del plan de relaciones institucionales es la estrategia de abordaje que me voy a dar para trabajar la organización que he seleccionado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es el primer componente. El segundo componente es que esté acotado en el tiempo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que yo tengo que bajar a tierra, que tengo que hacerme una idea yo y hacerle una idea a quien está leyendo mi trabajo acerca de cuál es el tiempo o el plazo que yo pienso, por ejemplo, implementar este plan de relaciones institucionales. Y el último elemento es acotado geográfica y o institucionalmente. ¿Qué significa el institucionalmente? El acotado institucionalmente. Bueno, lo que significa es que yo tengo que aclarar, especificar en el título qué organización voy a abordar. O sea, voy a abordar, por ejemplo, como decíamos, en el caso que yo les ponía de mi idea de tesis, voy a abordar la empresa INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿sí? Entonces las estoy acotando institucionalmente. Pero hay casos de empresas que están muy expandidas en el territorio y que tienen hasta diferentes estrategias de acuerdo a esos territorios que abordan. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene sedes en muchas provincias. Y a mí no me interesa abordar la estrategia de comunicación en todas las provincias, sino me interesa abordar la estrategia de comunicación en mi provincia, que en este caso sería la provincia de Mendoza. Entonces yo puedo hacer los dos, puedo elegir los dos criterios, que esté acotado institucionalmente, porque voy a trabajar la Comisión Nacional de Energía Atómica, y además geográficamente, porque voy a trabajar su estrategia de comunicación en la provincia de Mendoza. Entonces ahí pueden usar los dos criterios. Eso queda justamente a criterio de ustedes como tesistas, si es necesario usar los dos o solo con el institucional estaría alcanzando, ¿sí? Entonces les pongo acá algunos ejemplos reales, ahí están los autores, de hecho estas tesis están todas en la biblioteca digital, por si les quieren dar una mirada. Son tesis todas muy lindas, muy atractivas, interesantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, Santiago Montes de Oca hizo un análisis de redes institucionales en el sector vitivinícola, el caso de las políticas públicas en la provincia de Neuquén y Río Negro. Entonces ahí vemos como es un tema netamente de investigación, vemos esa distinción entre título y subtítulo, entre tema y tema acotado. ¿Cuál es el tema? Y el análisis de las redes institucionales en el sector vitivinícola, y el tema acotado es esa cuestión general, ¿dónde la voy a investigar? Bueno, en el caso de las provincias de Neuquén y Río Negro. En este caso, que es el siguiente, que es de María Nelia García de Pesuti, una egresada nuestra, que como hace un proyecto de intervención, no es necesario que esté la distinción entre tema y tema acotado, entre título y subtítulo, sino simplemente un título está bien. Entonces ella nos propone hacer una propuesta para la organización de la Dirección de Relaciones Institucionales del Grupo Peñaflor.
Bueno, y ahí les enumeré otros ejemplos y otros casos. El último estaría muy cercano a dos de las propuestas que han hecho sus compañeras, que Jessica Ferrici en su momento propuso las redes sociales como herramienta para las relaciones institucionales en la empresa Mafre, una tesis muy linda, que ella intenta dar un giro a lo que normalmente pensamos que es que la estrategia del mundo físico de comunicación se extienda al mundo virtual, y acá intenta dar una vuelta y piensa una estrategia desde las relaciones institucionales hacia el mundo físico. Pues fue un giro atractivo y que en ese sentido es innovador. Seguramente otras organizaciones, bueno, ahí están estudiadas, ya habían hecho ese ejercicio, pero era innovador para el caso de Mafra Argentina y nos pareció una tesis muy linda y muy innovadora, muy completa. Bueno, ahí tienen 4 ejemplos, 4 tesis, temas diversos, van a ver cuestiones muy amplias, investigación, intervención, que seguramente van a ser entretenidas. Bueno, y acá con esto cerramos eso que yo les hago una distinción rápida entre tesis de intervención y tesis de investigación. Y esta distinción, ¿qué significa? Tesis de intervención es las tesis donde nosotros lo que intentamos es modificar la realidad. Y esa modificación de la realidad, acá proponemos dos grandes caminos, dos tipos de proyectos de tesis que nos llevan a ese camino. Estos tipos de tesis son para emprendimientos o organizaciones. En el caso de emprendimientos, ustedes lo que van a hacer es desarrollar una organización con o sin fines de lucro, o una empresa, por ejemplo, de triple impacto, que también tiende un poco a romper esa distinción tan estricta entre fines de lucro y sin fines de lucro. Entonces creamos una organización que responde a una necesidad social o que aproveche una oportunidad del mercado. Organizaciones. Los tipos de proyectos de organizaciones es cuando ya está funcionando de una determinada manera la organización, que yo voy a querer intervenir, y lo que yo voy a hacer es agregarle cosas nuevas o modificar las cosas que hace, o una combinación de ambas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, poníamos ahí formulación de un plan de relaciones institucionales. ¿Sí? Entendemos por organización, porque muchas veces hay una confusión acá, que es que crear un departamento de relaciones institucionales sería un emprendimiento, ¿no? Porque la organización ya existe. O sea, la organización entendía como un conjunto de personas que realizan actividades orientadas al cumplimiento de un determinado fin, ¿sí? En ese sentido. Entonces, si ya existe eso, más allá de que tenga o no constitución legal, vamos a hablar de una organización. Y por último, investigación, que es cuando yo intento aplicar un marco teórico o una teoría a un caso particular para comprenderlo, desarrollarlo más. A esta pobrecita le dedicamos menos tiempo, porque generalmente es la que menos seleccionan. En lo personal, lo que me parece más atractivo, pero bueno, eso es una cuestión personal, y a lo que les interesa, a lo que les interese transitar el camino de investigación, yo súper pongo a disposición, porque es con lo que más me siento atraído. Entonces, y es un punto importante, porque una buena teoría nos permite comprender, y no solo comprender, sino transformar la realidad. Entonces es importante que desde las relaciones institucionales tengamos una comprensión teórica de los fenómenos. Bueno, ¿y cuál es el camino? Listo, profe, usted me dice, ya hice el recorrido, ya sé qué tipo de proyectos voy a realizar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, se supone que ustedes ya empezaron a trabajar en la selección y en la redacción de su título y su subtítulo. El próximo paso, de acuerdo a cuál de estos caminos vayan a tratar, si tratan un proyecto de intervención para crear un emprendimiento o una organización, van a tener que escribir una proposición, un objetivo general y varios objetivos específicos.
En cambio, si hacen una investigación, no van a escribir proposición y van a pasar directamente al objetivo general y al objetivo específico. Bueno, profe, yo voy a hacer una organización. ¿Cómo escribo una proposición? Me dirán ustedes. Bueno, una proposición es la presentación de la propuesta de abordaje de nuestra tesina. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que el título expresa la propuesta de abordaje, ¿sí? O sea, la enuncia. Acá vamos a describir, vamos a explicar un poco más qué implica nuestra propuesta de abordaje, ¿sí? Por eso se enuncian las características, las condiciones y los elementos para el desarrollo del proyecto. Acá linkeando con lo que decíamos al principio de la relación de la proposición con nuestro título, es que les recomiendo que usen el título como una llave para empezar a escribir su proposición. ¿Cómo va el proceso? Para que ustedes también, más allá de la explicación de qué significa cada una de estas cosas, qué significa el título y cómo se escribe, qué significa la proposición y cómo se escribe, es que ustedes tienen que ir viendo que vamos de cuestiones más sintéticas, más breves, a cuestiones más extensas y de menor detalle a más detalle. Entonces vamos a ir profundizando y no tengan miedo a hacerlo. No tengan miedo en el sentido de repetir la idea, por ejemplo, repetir la propuesta de abordaje al principio de la proposición, la misma que está en el título. Eso está bien, no es necesariamente un error, pero tenemos que ir agregándole contenido, tenemos que ir agregándole detalle. Entonces, por ejemplo, en la propuesta de abordaje que nosotros decíamos de desarrollar un plan de relaciones institucionales, por ejemplo, para la creación de la Dirección de Relaciones Institucionales en el Grupo Peñaflor, que ese sería nuestro título. Obvio, en ese caso le está faltando el año, pero ese sería nuestro título. En la proposición, lo que vamos a hacer es empezar a explicar qué significa eso. ¿Qué significa esto? Bueno, entonces vamos a decir, para la presente tesina se propone la construcción de la Dirección de Relaciones Institucionales del Grupo Peñaflor en la provincia de Mendoza, la cual se encargará de implementar el plan de vinculación de la empresa con sus diferentes públicos, especialmente con bodegas de Argentina, el Instituto Nacional de Viticultura y los gobiernos provinciales donde la empresa desarrolla sus actividades. Que ahí podría, yo no sé cuáles son, entonces tal vez se podría especificar cuáles son las provincias, que Mendoza, San Juan y Salta, cuáles son las provincias donde la empresa desarrolla sus actividades. Entonces, de esa manera, ahí construimos un parrafito que le da una idea un poco más acabada al lector de en qué va a consistir nuestra tesis.